Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a otro estudio bíblico más. El día de hoy vamos a estudiar cómo interpretar la Biblia correctamente. Vamos a ver 4 principios fundamentales para ello. El primer principio es sola escritura. Esta palabra en latín fue uno de los mayores legados o regalos que dejó la Reforma. Solamente la Biblia se interpreta a sí misma. Si yo no entiendo algún texto, debo de buscar otro texto. Mis creencias las debo de fundamentar en la palabra de Dios. Todo lo relacionado a la salvación está en la palabra de Dios. El segundo principio es prima escritura. Significa que está sobre toda cualquier autoridad humana o eclesiástica. Yo no puedo decir la Biblia dice de esta manera, pero la iglesia dice de esta otra manera. Debe de tener una armonía con lo que se practica en la iglesia, con lo que dice la Biblia. Este es un principio fundamental. Nuestro tercer principio es tota escritura. Significa la totalidad de la Biblia. Necesito la Biblia completa, tener el panorama completo para poder comprenderla. En los estudios pasados estudiamos que la Biblia que usaba Jesús y los apóstoles eran los escritos del Antiguo Testamento. Por eso recuerden, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son las bases de la palabra de Dios. En ellas descansa el Evangelio y por ende nuestra salvación. Y el cuarto principio, muy importante para poder comprender las Escrituras, es el contexto. Muchas personas sacan versículos fuera de su contexto. Sacan enseñanzas erróneas. Hacen decir lo que el escritor nunca quiso decir. Muchas veces se hace por desconocimiento o pereza espiritual. Las personas no leen el libro completo, solamente se memorizan un versículo por aquí, un versículo por allá, o traen versículos de tradición en tradición, pero muchas veces no se toma el tiempo de leer el libro completo. Por eso, un texto fuera de contexto es un pretexto. Para evitar que caigamos en este error, debemos de saber quién fue el autor que escribió lo que nosotros estamos leyendo. ¿A quién se lo escribió? ¿Cuál era la circunstancia que rodeaba al autor en el momento que lo escribió? Debemos también conocer el lugar en que se escribió, por qué lo escribió, la cultura que rodeaba la época, el tiempo. Ya teniendo todo esto en conocimiento, podemos tener un panorama mucho más amplio de lo que dice el texto. Además, es muy importante que tomes en cuenta que para poder comprender la palabra de Dios necesitamos la oración. No es nuestro propio entendimiento humano para poder comprender la Biblia. Necesitamos orar, necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento y nos va a dar la comprensión que nosotros necesitamos. Voy a poner solamente un ejemplo de un versículo que se saca fuera de contexto. Esto es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se usa este versículo muchas veces como un amuleto para alcanzar las victorias humanas, para alcanzar la riqueza, los bienes materiales, que el negocio prospere, para que me vaya bien en todos mis estudios, para que me vaya bien, por ejemplo, en algún examen final que yo necesito realizar. Pero ¿qué pasa cuando
no tengo el dinero que yo quería tener, o me va mal en el negocio, o no tengo los bienes materiales que quería tener, o pierdo el examen en el cual me estaba preparando. Y yo leo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que falló la promesa bíblica o saqué el versículo fuera de contexto? Bueno, para eso debemos de ver el contexto del versículo. Les pregunto, ¿quién escribió Filipenses? Pablo. ¿A quién les escribió Pablo? A los miembros de una iglesia que se llamaba Filipos. ¿Cuál era la circunstancia que rodeaba a Pablo en ese momento? Está bajo arresto domiciliario esperando un juicio donde puede ser condenado a muerte por predicar acerca de Cristo Jesús. Pablo había aprendido a sentirse feliz, contento, independientemente en la situación en que él se encontraba. Nosotros lo podemos verificar en Filipenses capítulo 4 a partir del versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. El contexto del versículo. Pablo había aprendido a estar feliz independientemente de sus circunstancias, tanto en la riqueza como en la pobreza, a tener hambre o bien a tener el estómago lleno. Por eso cuando Pablo declara que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso también incluye las situaciones adversas, las situaciones difíciles, cuando pierdes el empleo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando muere algún familiar, algún ser amado, tu fortaleza está en Jesús. Cuando tienes una enfermedad terminal, una enfermedad difícil, todo lo puedes en Cristo. Él te da la fortaleza para afrontar las situaciones difíciles. Por eso Pablo aprovecha esta oportunidad a escribirle a la iglesia de Filipos que pueden depositar su confianza en Cristo Jesús, porque él lo experimentó en su propia vida. Es algo que él mismo vivió. Y por eso se lo enseña también a la iglesia, que pueden encontrar su fortaleza a pesar de las situaciones adversas y negativas en Cristo Jesús. Por eso cuando leas un versículo, lee no solamente el versículo, sino que también todo el capítulo. Y si no comprendes muy bien, lee todo el libro. Ten una lectura completa, no una lectura superficial. Porque aislando un versículo, puedes traer a tu vida doctrinas incorrectas. Y tristemente, muchas personas se dejan influenciar por líderes religiosos que sacan versículos fuera de su contexto, haciéndolos creer enseñanzas que la Biblia realmente no enseña. Busca versículos paralelos, enseñanzas paralelas que te puedan ayudar a mejorar tu comprensión. Lee en otras partes de la Biblia para que puedas ampliar tu conocimiento. Mientras mayor coberturas tengas, mayor comprensión tendrás del texto. Si aplicas estos 4 principios, podrás defenderte ante los ataques y los engaños del enemigo. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestra página de YouTube, Anthony Salazar de León, para que puedas recibir todos los estudios bíblicos. Que Dios te bendiga.